consonancia con el Congreso frente a una situación que es preocupante y que claramente no puede compararse con la destitución y la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso con Pedro Cateriano, abogado, ex premier, líder de un partido político en formación. Entiendo que están trabajando en el plan de gobierno y que ve con enorme preocupación esto que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia y las pretensiones del Congreso. Doctor Cateriano, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela, encantado de estar en su programa. Gracias por atendernos. A ver, podemos comparar la situación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entidad que se desactivó para dar paso a este nuevo colegiado, en medio del escándalo de los audios de los hermanitos, los cuellos blancos del puerto. Tenemos a Inostroza fugado en alguna parte de Europa, tenemos a otro de los magistrados preso y a los demás de ese colegiado investigados por causas verdaderamente graves. ¿Hay comparación? Porque Patricia Chirinos ha hecho esa referencia. O sea, ¿de qué se extrañan de que el Congreso investigue y eventualmente pudiera destituir si esto ya pasó antes? No hay comparación alguna, ciertamente. En el anterior caso habían causales graves y por esa razón, ante la conmoción nacional, porque eso fue lo que ocurrió, se inició ese proceso de aplicación de la Constitución. Pero acá no hay causales que exige nuestra Constitución para poder remover a un miembro de la Junta Nacional de Justicia por motivos fundamentalmente en este caso políticos. Lo que hay que preguntarnos es lo siguiente: ¿por qué la Constitución garantiza la autonomía de algunas instituciones como el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Junta Nacional de Justicia? Precisamente para cautelar sus funciones, para evitar el acoso político, para evitar la persecución. Y es lo que lamentablemente estamos viendo ahora. Lo que sí es comparable es con lo que ocurrió cuando el Congreso, manejado por el fujimorismo, destituyó, violando el orden constitucional, a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Eso sí es comparable. Y ese hecho violatorio del orden constitucional, lamentablemente, trajo como consecuencia la condena del Estado peruano de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Hoy se ha conocido la hoja de trabajo dispuesta por la presidenta de la Comisión de Justicia que tiene a cargo esta investigación, y lo que señala es que en estas investigaciones se debe determinar si efectivamente existe causal grave. No me queda claro por dónde van sus pesquisas. Uno inicia investigación de este tipo a un organismo constitucionalmente autónomo porque hay suficientes elementos que nos hacen pensar que merece además esta investigación sumarísima, como que casi tienes el convencimiento y que necesitas actuar rápido para actuar sobre una situación que es de suma gravedad. Pero yo no veo eso en este comunicado que emitió la Junta para pronunciarse sobre el proceso de destitución de Zoraida Ábalos. No sé cómo probarán que hubo presiones y el presidente del Poder Judicial lo ha desmentido públicamente para que a su vez se pronuncien sobre ese tema. En fin, quizás en el tema, y no me parece una causal grave, sino el tema de la edad que sobrepasa a uno de los miembros establecida en la Constitución para ejercer el cargo. Entonces, me deja perpleja la ligereza con la que está actuando el Congreso, que desnudaría para mí, doctor Cateriano, una intervención subalterna. Bueno, es que este Congreso cree que con la fuerza bruta de los votos sus actos son constitucionales, y no es así. Bajo esa lógica jurídica, por ejemplo, el proyecto de ley de estatización de la banca que se aprobó por mayoría de votos hubiese sido constitucional. No. La acción legislativa requiere de manera obligatoria que se cumpla con el espíritu y la letra de la Constitución.
no que se aplique el criterio político predominante en el Congreso para violar el orden constitucional. Yo no tengo razones para defender a la anterior fiscal de la Nación inhabilitada políticamente, porque en un caso por el cual fui acusado falsamente por el fujiaprismo, demoró ese expediente el sueño de los justos y al final lo derivó a primera instancia de la fiscalía, o sea que no tendría razones. Pero en su momento dije que a esa fiscal se le había inhabilitado políticamente por aplicar un criterio jurídico y que eso era y que esa ha sido y es una sanción violatoria del orden constitucional. Este Congreso hace tiempo está violentando el texto constitucional. Lo mismo fue cuando modificó la Constitución mediante una ley para permitir que la Presidenta de la República viaje al exterior. Es decir, en este caso hay una componenda política que revela una contumacia en los actos. Y vemos también que esta conducta política la aplican de acuerdo a si son sus adversarios o enemigos o sus amigos, porque es realmente escandaloso y vergonzoso, por ejemplo, que habiendo pruebas respecto de la conducta delictiva de un numeroso grupo de parlamentarios denominados los mochasueldos, estas acusaciones duerman el sueño de los justos. En cambio, de una manera precipitada, que viola cualquier criterio legal, emprendan un caso como este contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por esa razón vemos que vergonzosamente este Congreso aplica la ley de manera casi igual para todos, no igual para todos. Protege, cubre actos delictivos de colegas que han robado a sus trabajadores, hay que decirlo claramente para que la gente entienda, han robado a los trabajadores con fines políticos subalternos. En cambio, en situaciones como estas, ¿qué trae como consecuencia? No solamente afecta la reputación internacional del país ante un grupo de parlamentarios que escandalosamente viola el orden constitucional, sino que agrava la crisis política del país. Qué bueno que lo menciona, porque yo tengo la sensación de que, hay como este sentimiento de que estamos mejor que con Pedro Castillo, pero claro, si comparamos la situación política, hablando políticamente, ¿no? con haber estado en el sótano que era con Castillo y este desgobierno atroz que padecimos durante año y medio, y lo que hoy tenemos, bueno, podemos decir, ok, pero yo quiero retomar lo que usted ha dicho porque está mirando prospectivamente. Todo este manoseo de la Constitución, todos estos intentos por horadar la institucionalidad que permite la existencia democrática, de la vida democrática, nos va a pasar la factura tremendamente, creo yo, más adelante, cuando alguien con apetitos dictatoriales encuentre instituciones debilitadas que no van a tener la fuerza para defender la democracia frente a un proyecto de ese tipo, ¿no? Exactamente, y lo grave acá es que se han sumado en estos empeños autoritarios desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Es decir, hemos visto, por ejemplo, en un caso tan grave como es la reforma educativa, cómo esa alianza del señor Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y compañía se han cargado un trabajo que ha costado años y que afecta a millones de estudiantes y que impúdicamente aprueban una ley con más de 100 votos. Es decir, acá hay una alianza política contra natura que está afectando ya no solamente el ámbito político, sino una cosa tan delicada como es la educación de millones de niños del Perú. ¿Cómo puede ser posible que la izquierda y la derecha, Keiko Fujimori, Cerrón, Acuña y Luna, se pongan de acuerdo para dinamitar la reforma educativa
que tanto ha costado impulsar en el país. Entonces, si vamos sumando lo que está haciendo este Parlamento, es poner al país realmente en el abismo. Y lo que usted señala es correcto. El país se ha salvado de milagro del efímero golpe de Estado del corrupto Castillo, porque las Fuerzas Armadas no apoyaron esa aventura golpista. Pero si hay esa carencia de cultura democrática y conciencia constitucional en el país, ¿cómo quedarse callados ante la amenaza? Porque acá, lamentablemente, parecen distintos, pero son casi iguales en su comportamiento los partidos de derecha y de izquierda. Cuando la izquierda, de manera irresponsable y con una iniciativa golpista, quiere tirarse la Constitución y cuando la derecha quiere violar el compromiso del país en el ámbito de los tratados internacionales, en el fondo están actuando de la misma manera. No están respetando la Constitución. Unos por quererse cargar la Constitución y los otros por querer cargarse y violar los compromisos internacionales del país. Doctor Cateriano, entonces, es una... Sí, se me acaba el tiempo, tengo que ir con otra información, pero brevemente y para terminar, porque si prosperan las intenciones de este Congreso de repente no destituir a todos los miembros, pero de repente destituir a los suficientes para tener, digamos, una nueva conformación más acorde con los intereses subalternos de este Congreso, ¿qué hacer? Bueno, estarían copiando casi milimétricamente cuando el Congreso controlado por el fujimorismo sacó del cargo a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Estaríamos en calca y copia. Exactamente, ahí habría que accionar de la misma manera que se hizo cuando defenestraron a esos 3 magistrados, ¿no? Correcto. Este Congreso está notificado, sabe, no tiene memoria, está repitiendo casi lo mismo. Y esto es realmente imperdonable, ¿no? Es un ejercicio abusivo del poder. Doctor Cateriano, como